Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Primero que nada, like, suscripción, muerte, que es lo más importante, porque están pasando cosas por fin. Me he levantado, me he despertado, reviso un poco el Twitter, reviso un poco también mis aplicaciones y me doy cuenta de una noticia muy importante. Valorant Mobile empieza su método de reclutamiento el día de hoy. Ahora, todo lo voy a mostrar, cómo fue que se reclutó o cómo es que te puedes reclutar para que tengas la opción, porque hay una opción para poder tener la oportunidad de probar el juego que se denomina como Project C. Ya sabemos que es el Valorant Mobile, loco. Primero, porque salen todos los agentes de Valorant y dice Project C, y porque dice juego 5 vs 5 Riot, y que solo va a estar disponible esta fase de prueba para dispositivos Android. Hay dos versiones según me han confirmado. Hay dos versiones de Valorant Mobile, la versión china y la versión global. La versión global es la versión que llega a todos, en todos los países, a todos los dispositivos móviles, ya sea el de Android o de Apple. Ya saben, la típica que está traducida en todos los idiomas, y la otra que solo es versión china. Ya saben, como pasa con COD Mobile o como pasa con Arena Breakout, que así empezó. O sea, primero su versión china, luego la versión globalizada. Ok, tengo buenas noticias, y es que ya por fin oficialmente podemos decir de que el juego termina esa fase de pausa que tenía actualmente el juego en desarrollo. Como ustedes saben, estos videos que estamos viendo de Valorant Mobile, podríamos decir que fueron los primeros pasos del desarrollo del juego en su versión china. Lo más seguro es que el juego esté progresando y que ya esté en una fase casi determinada de finalización, cosa que me parece perfecto. Y pues lo más importante es que me da alegría decir de que ya por fin, luego de tanta espera, ya están añadiendo a gente, ya que el grupo selectivo del que pudo probar Valorant Mobile en su día fue muy pequeño, pero al día de hoy estamos hablando de grupos más grandes que vamos a tener para esta fase de prueba de Valorant Mobile. ¿Cuándo empieza esta fase? A mediados de agosto. Posiblemente se pueda iniciar con WeChat, ojalá que sí. Pero bueno, igual se puede obviamente uno meter tal cual y se puede registrar dentro del... Ok, bueno, primero que nada vamos con lo importante. Claro que sí, si me dan la oportunidad, porque sé que muchos de ustedes estarán ansiosos al saber o querer saber también si pueden utilizar o pueden optar a poder probar el juego y pues registrarse, que es lo más importante, porque aquí lo que importa es registrarse y poder tener la oportunidad de jugar Valorant Mobile como. En fin, bueno, yo utilizo esta aplicación que es la de Tencent Games oficial. Esta aplicación tal cual es una pues aplicación oficial de Tencent. Y pues lo primero que te sale es lo del Project C. O sea, literal, así como lo visualizan. Esto es básicamente que me está pidiendo una actualización dentro, bueno, dentro de la misma aplicación. No lo he actualizado, pero después lo voy a actualizar. Entonces, sale en pantalla lo primero. Aquí lo tenemos, Project C. Y es que solo con ver la imagen ya te das cuenta de que sí, o sea, el Valorant Mobile tal cual. Porque tenés a Sova, Phoenix, Viper, Jet y Cypher. Entonces tú entras acá y te va a tirar lo que es, bueno, yo lo hice todo con traductor, o sea, tomaba captura, lo iba a traducir, tomaba captura, lo iba a traducir. Aquí está el periodo para registrarse. Aquí yo ya estoy registrado completamente porque te va a marcar como más de 20 preguntas, las cuales debes de responder. Y lo más importante es que esta prueba solo va a estar para dispositivos Android, no para dispositivos Apple. Para que sepas, o sea, para que estés un poco más tranquilo y para que pues digas, bueno, ok, solo es para dispositivos Android completamente. Entonces, lo que te pide tal cual es que te registres desde ya. Hay creo que un total de 5.000, más de 5.000 registros en la página oficial de Tencent, en la aplicación oficial de Tencent. Yo ya me he registrado y pues seguramente cuando pueda probarlo me manden lo que es una propia invitación tal cual. Recomiendo tener tu cuenta de WeChat como tal. Yo aquí lo tengo más que todo configurado en algunas cosas y aspectos, así como en pues héroes de alta energía o el High Energy Heroes, tal cual. Pero lo más relevante es este proyecto que tenemos actualmente, que se llama Project C. Ya sabemos que se va a terminar llamando Valorant Mobile en todo, así que me parece perfecto. Ok, también te lo digo. Ahora, entremos en lo más importante. Hay dos tipos de registro. Tenemos el registro en la página, bueno, en la web oficial, en la barra web oficial barra tienda oficial de Tencent. Yo honestamente
Me iría por la barra oficial de Tencent 100% porque me está demostrando de que, pues sí, o sea, es Tencent. Además de que Tencent es el desarrollador oficialmente con Riot Games. Para que no lo sepa, Tencent es la misma compañía que Riot, porque Tencent adquirió a Riot Games hace tiempo. Y lo más importante, que seguramente utiliza un Real Engine 5. Por fin están pasando cosas y es lo que yo quería desde hace mucho tiempo. O sea, esto es lo que quería desde hace mucho tiempo. Inicialmente quería ya poder tener la oportunidad de probar el Valorant Mobile y espero de que me acepten. Y si no, ojalá haya la oportunidad de que con el APK y tu cuenta de WeChat puedas entrar al juego y digas, bueno, a darle, empecemos con este juegazo para tener la oportunidad de probarlo. Así que yo recomiendo que para la gente que quiera probar el Valorant Mobile en su versión de China, se consiga un número online de China, tal cual, por si en dado caso se lo piden, que estaría muy bien. El ID de WeChat, su nombre completo, responder completamente todas las preguntas, vincular su cuenta de WeChat a la cuenta de Tencent, porque debes de vincularla, más que todo al store de Tencent, porque todas estas pruebas son oficialmente por Tencent Games, con su juego, con el juego que han creado. Y pues esperemos con ansias cuánto tiempo se vayan a tardar para sacarlo global. Pero ya al menos ya se viene por fin la primera beta en la cual se va a poder jugar. Y que no va a ser cerrada como tal. Cerrada como lo hicieron en su totalidad, que pocos o muchas personas del entorno pequeño de Riot Games pudieron hacer las pruebas. Y por eso fue que se filtraron estos gameplays. Lo más importante y lo más relevante, lo voy a decir de esta manera. Perfecto, me parece, o sea, totalmente es que Valorant Mobile lo más seguro es que tenga una fase de prueba globalizada en alguno de los países correspondientes, ya sea Australia, Filipinas, que normalmente siempre utilizan esos dos países normalmente para pruebas de juegos globalizados. Juegos globalizados son de dar a entender juegos que salieron en China y que ahora van a salir de forma global. Y por eso se hacen pruebas en Australia o en Finlandia o en Filipinas. Esos son los tres países normalmente que siempre radican completamente para las pruebas de esto. Lo más seguro es que si empiezan a hacer pruebas para la versión de China, la versión global, la otra versión de Valorant, porque hay dos versiones. La versión china, que es la que es chino, obviamente, y tiene algunas cosas diferentes de la versión global. Y la versión global, que está en los idiomas correspondientes, ya sea inglés o español, o viceversa, en fin. Y lo importante es disfrutar. En fin, te he dado la noticia como es debido, para que tengas la oportunidad de probar y jugar el Valorant Mobile. Cualquier cosa, házmela saber en la barra de los comentarios, que es lo más importante. ¿Tienes ansias de jugar Valorant Mobile? Yo sí. Honestamente quiero viciarlo porque a mí me encanta el Valorant, yo lo juego mucho en PC, la verdad es que he adquirido muchas skins y este es uno de los mejores 5 vs 5 Hero Shooter tácticos que existe al día de hoy en PC, y tenerlo en móviles creo que es un punto a favor para Riot Games. En fin, Valorant Mobile se viene con todo. Haz todo lo que te he dicho, en el comentario fijado tienes la aplicación y actualmente recuerda tener tu cuenta de WeChat, que debes de vincularla para poder registrarte de primeras. No es muy complicado, ya que cuando instalas la aplicación te va a salir de primero actualmente el poderoso, pues ya se la saben, anuncio de Project C, también denominado como el Valorant. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.